Una pregunta del día a día que muchas veces se vuelve filosófica. Karen, ¿qué cambia con la edad? Fíjate bien, yo vengo de una generación en donde nos costaba mucho a los varones hablar de emociones, hablar de sentimientos o ser expresivo inclusive. Sí. Eso de verdad que marcó pauta. Pero mira qué irónico. Yo las estudio en la actualidad. Es decir, en mis últimos 40 años, desde que estoy trabajando en mi consulta, me dedico a eso. Es una tremenda ironía. Y muy importante también, ¿cuál es el impacto que tienen esas emociones en las personas? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo realmente vengo de otra generación, la generación que cuestiona todo. O sea que usualmente el respeto yo creo que antes era, ¿y por qué así? Porque lo digo yo. Ahora nosotros estamos en una generación que no aceptamos el porque lo digo yo. Queremos vivirlo, queremos experimentarlo, queremos cuestionarnos todo realmente. Entonces estamos en una etapa, en una generación que realmente creo que valoramos otras cosas que probablemente la gente de la generación previa, nuestros papás, nuestros abuelos, podrán decirnos, estos están como que viviendo en otro tiempo como que no combina, porque queremos empezar a vivir con más bienestar, queremos tener más calidad de vida, y eso obviamente es un concepto que es bastante ambiguo. O sea, calidad para mí es una cosa y para usted es otra, y para mis abuelos probablemente era otra cosa. Entonces creo que hay como un choque muy probablemente de generaciones, pero creo que eso puede complementarse muy bien. Pero vamos por parte, vamos a ver. Por partes. Vamos por parte. Las emociones en sí, los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Claro. Bueno, y luego está el aspecto del comportamiento, donde tú te referiste al tema del respeto. Es decir, el comportamiento lo aprendimos desde pequeño, bajo un mandato, bajo una instrucción. Es decir, nuestro comportamiento fue moldeado en esa etapa en donde no podía discutir nada. ¿Tú te sientes así en esta época? En la época que te tocó ser niña. Es decir, que todo lo que te decían era a pie juntillas que tenías que cumplir. Pues creo que no del todo. O sea, creo que ahorita ya tiene como un poquito más uno de libertad de pensamiento, libertad incluso de cómo sentir o cómo emocionarse incluso, y que eso ha ido evolucionando creo que muy rápidamente. O sea, realmente si yo escucho, por ejemplo, gente más mayor que yo, que no es tanta diferencia de edad, digo, es impactante incluso si lo vemos aquí en términos de género. O sea, en las mujeres creo que eso ha sido un impacto bastante alto. O sea, creo que serán 40, 50 años tal vez de mujeres más mayores no tenían la potestad incluso de expresar lo que pensaban, de decir qué es lo que estaban sintiendo, y realmente tenían que aceptar lo que se les imponía. Ahora creo que desde mi punto de vista, por ejemplo, de una mujer de esta época, creo que eso es un gran avance que tenemos en este tiempo, pues. Inmediatamente pienso en esto con respecto a tu profesión. Tú ves a muchas personas mayores, Sí. bien mayores, Sí. el doble de ti o el triple inclusive, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se ve el tema de la autoridad? Porque tú eres autoridad, eres una autoridad frente a ellos. Imagínate qué impresionante cómo estas personas van y te buscan y quieren tu opinión. ¿Cómo logras tú combinar esa condición de autoridad desde el punto de vista de la salud, de la medicina, para que una persona mayor, inclusive de muchos años, pueda realmente entender la importancia de lo que tú le estás diciendo? ¿Cómo lo haces? Complejo, la verdad. O sea, porque la primera reacción, de hecho, cuando entran al consultorio es, o sea, tal vez una primera consulta y me quedan viendo, ¡ay, qué joven! Pensé que me iba a encontrar una vieja. Así literal, o una señora, así literal, okay. Está muy joven. Ajá. Entonces, realmente yo lo tomo como, gracias. O sea, gracias por subirme siempre la autoestima, porque usualmente en este punto de mi vida todos mis pacientes van a ser mayores que yo. Entonces, yo voy a ser más jóvenes que ellos. Entonces, gracias por el halago. Pero luego a veces también, como bien lo estaba diciendo, o sea, mis pacientes muy probablemente, la mayoría,
me duplica o me triplica la edad. O sea, porque yo empiezo a ver pacientes a partir de los 60 años. Entonces, muchas veces me quedan viendo, o sea, recuerdo ahorita se me vino a la mente una paciente, creo que tenía 91, 92 años. Entonces, la situación es que ella no escuchaba muy bien, tenía hipoacusia. Sí. Entonces, realmente para nosotros como geriatras es muy importante que la información se obtenga del paciente. Entonces, a veces nos encontramos ante retos que, por ejemplo, no pueden ver bien, no escuchan bien. Entonces, yo ya me acerqué a ella, tengo unos banquitos así especiales, y yo me le puse al lado para poderle hablar mejor al oído y que me entendiera. Entonces, la señora me quedó viendo así, porque yo estaba como una niña literal, porque ella estaba en una silla, yo estaba aquí en un banquito, y me quedaba viendo y se empezaba a reír. Y, ay, es que parece mi nieta. Y yo de, sí, efectivamente, señora, o sea, porque la señora tiene 90 y tantos y yo, claro. O sea, efectivamente, y me quedaba viendo, pero no era, o sea, es una cara realmente como con ternura. O sea, inicialmente para poder construir una relación médico-paciente, incluso con una persona mayor, no es algo que se logra así de primas a primeras, por así decir. Entonces uno tiene que irse ganando la confianza de ellos, o sea, para que realmente uno se gane la confianza de ellos, tiene que pasar varias cosas. O sea, no es solo, la doctora sabe. No, la doctora me está entendiendo lo que yo le quiero expresar. Entonces, a veces me quedan viendo, ¿y cómo supo? O sea, sí, porque supe, porque obviamente yo estudié para entenderla. Entonces, quedan viendo así como de, ok. Y es algo, creo que realmente se va construyendo. A veces lo quedan viendo a uno como de, o entran. Por ejemplo, ya han pasado en el caso de los hombres, que también es interesante esto porque las mujeres y los hombres reaccionan completamente diferentes, incluso como pacientes. Entonces los hombres muchas veces lo ven a uno más joven, es como de, así de, y ya me ha pasado, o sea, un paciente tal vez de 93 años, y es que, me dice la esposa, mire, es que la esposa es paciente mía, pero quería que viera también a su esposo. Claro. Pero ella cree que me hace favor de verlo, pero como que me lo quería poner así como muy amablemente. Y ya después me dice, mire, doctora, la verdad es que, mire, cualquier cosa que le diga a mi esposo, usted no se vaya a sentir mal ni nada. Siempre me hacen ese comentario. Y yo no se preocupe, uno ya está adaptado a cualquier cosa. Entonces ya el doctor ve el paciente así como de, pues mire que no, como tratando de decir, ¿por qué le voy a hacer caso si usted es muy joven y es mujer aparte? Entonces a veces uno como que es complejo esa parte, pero ya conforme uno los va viendo, los va tratando y ellos realmente van sintiendo que uno está conectando con ellos, o sea, porque realmente es poder conectar con las emociones, con sus sentimientos, con sus enfermedades y dicen, ok, la doctora sí me está entendiendo, entonces es como algo más, uno se va metiendo así como bien sutilmente que ni cuenta se van dando de las cosas que uno está haciendo. Y es un trabajo tremendo porque, bueno, es lo que decíamos al inicio, de esa generación de donde yo vengo, que es la que tú atiendes, digamos, donde tiene claro, el aprendizaje viene de ahí, y fíjate tú, él tiene que adaptarse primero, aceptar desde el punto de vista cultural que es una mujer que le va a dar recomendaciones vitales y más joven, importantes, más joven, ¿verdad? Y luego que también aquí viene un elemento valioso, es el hecho de que esa doctora que eres tú es la doctora de su esposa, y cuando esa doctora le haga preguntas a él, él no va a querer perder su masculinidad, por ejemplo. Sí, o algunas condiciones que él tenga de dominio cultural frente al tema de la autoridad. Exactamente. Entonces sí, es una cuestión que hay que ver. Y claro, solo recuerdo también uno de mis pacientes ahorita de los últimos 3 meses, que es el más grande que me visita, que tiene 74 años. Chiquito para mí todavía. Está pequeño para ti. Te apoyan todavía. me dice así, ¿sabe qué? Ya no puedo más. Esto me lo he pensado por meses, por años. Entonces, y he decidido venir a contarle lo que me pasa. Y claro, desde mi especialidad, el tema de la disfunción eréctil, por ejemplo, que ya a esa edad es bien marcada, ¿cómo le podemos ayudar, por ejemplo? De hecho, uno pensaría de que eso no es un motivo de consulta. Y la verdad que sí, tengo varios pacientes, hombres, que ya lo han dicho. Incluso a veces me tocó un caso de una pareja ya mayor, póngale que creo que tenían entre sus 70, 60 y tantos, tirando 70. El paciente sí tenía varias enfermedades de base. Entonces ya habíamos terminado la consulta, ya le había dado las recomendaciones, o sea, porque sí había que hacer bastantes ajustes de tratamiento y varias cosas, y era la primera consulta.
Entonces ya él me dice, no, de hecho sí tengo una duda. Entonces yo ya creo casi que... en la puerta estaba el paciente. Sí, ya casi, o sea, y a la esposa sí le dice, Ajá. no le dice, no le preguntes eso a la doctora, así como con vergüenza. ¿Y por qué no? Ella me está preguntando. Y yo así de, ¿y ahora qué pasó? Digo, ahora ya me interesa el chismecito. Dije yo, claro. Entonces, y ya me dice el señor, es que mira, a mí realmente sí me gustaría estar con mi esposa, pero no puedo. Y entonces la señora así toda ruborizada, así de eso puso todos los colores, porque también la época de la que ella viene, hablar de ese tipo de cosas, y peor con un doctor, eso no era, o sea, no era como concebible, o sea, eso nadie lo tiene que saber, nadie se tiene que enterar, y más, o sea, se le notó pues. Entonces ya me dice el señor, y entonces le digo, mire, realmente eso sí es un problema frecuente en este momento de la vida, pero no porque sea frecuente significa que no tenga solución. Entonces, habría que revisar varias cosas, porque Leo sí tenía varias enfermedades. Entonces, en el punto uno tiene que revisar algunas enfermedades, algunos medicamentos. Y si estamos hablando de las de base, como dices tú. Sí, diabético, hipertenso. Claro, o sea, hay un montón de cosas que realmente pueden llevarnos a ese problema. Y Leo, la gente sí consulta por eso. O sea, incluso a veces puede ser como ponerse uno en un modo muy profesional. O sea, tienen que verlo a uno bastante profesional. Porque le digo, puede ser un momento bastante incómodo que tal vez llegue el paciente y le quiera consultar a uno eso, pues. Entonces... Pero creo que esa parte, como usted decía, de la autoridad, uno como que se la va... No es solo la medicina, o sea, no solo en los libros. Eso básicamente uno lo va aprendiendo con el día a día, con las experiencias. Cada paciente le va enseñando, o sea, porque realmente cada paciente me ha enseñado cómo ser o cómo sí quiero ser y cómo no quiero ser. O sea, para bien o para mal, yo aprendo de ellos siempre. O sea, y no son cosas que están en los libros. Totalmente de acuerdo. Y es que pensemos en una cosa. La mente es tan poderosa. La mente dirige el comportamiento y las actitudes del ser humano. Entonces, por ejemplo, en el caso de los varones, cuando llegan a la consulta por una condición, en el caso de mi especialidad, que es sexología, llegan por una disfunción eréctil, por ejemplo, esto va aparejado, va a la par de lo que significa culturalmente ver en una persona de 70 años o más que todavía quiere tener vida sexual, sí, que todavía quiere funcionar. Sí, y obviamente los cuerpos cambian, la respuesta del cuerpo cambia, pero la funcionalidad está allí. Sí, completamente. ¿De acuerdo? ¿Ah? Sí, completo. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Cómo impacta en un paciente mayor bien grande el hecho de que culturalmente se le dice, y vos todavía estás hablando de sexo? ¿Cómo es eso? Y sí, vos todavía uno lo ve como, perdón, ajá, como de qué está hablando, o sea, exacto. O sea, como que está diciendo más que, o sea, algo inconcebible completamente. O sea, y de hecho esos son temas muchas veces para nosotros de interés, porque le digo, hay un montón de patologías, un montón de medicamentos, un montón de cosas que nos llevan a eso. Y nosotros siempre, desde el punto de vista de geriatría, o sea, cuando entendemos una persona mayor, lo que andamos buscando siempre es que su calidad de vida se pueda potenciar. Entonces, si para ese paciente es importante eso, en todo caso habría que ver cómo se le puede ayudar. Entonces, manera siempre de poder ayudar al paciente siempre hay. O sea, porque a veces uno dice, bueno, si ya está muy mayor, a ver si ¿qué se puede hacer por el paciente? O sea, culturalmente eso creo que nos frena mucho. O sea, porque a nivel, por ejemplo, cuando hablamos de cambios, hay muchos cambios literalmente. O sea, si me preguntara por una lista de cambios, yo creo que nos tardaríamos más de una hora hablando de puros cambios. O sea, porque realmente cuando me dicen a mí, bueno, ¿y el geriatra como tal qué hace? O sea, ¿o por qué es importante que la gente ya después de los 60 años empiece a visitar un geriatra? Entonces, yo le digo, bueno, mire, punto 1 es porque estamos envejeciendo. O sea, pero el problema es que culturalmente el envejecimiento es malo. O sea, yo este ejercicio casi siempre lo hago, por ejemplo, porque doy clases con mis alumnos y les digo, bueno, ocupo que se imaginen a una persona de 70 años, descríbanmela. Entonces ya todos empiezan, bueno, me la imagino así que ya camina lento, me la imagino con bastón, me la imagino así como medio encorvada, me la imagino así. Pero sin mentirle, a veces son 10, 15 alumnos en promedio y le aseguro que ni uno, o sea, el ejercicio lo he hecho como 5 veces y ni uno me ha dicho algo positivo. O sea, nadie me ha dicho, me lo imagino así como con mucha sabiduría, o alguien que me diga, me lo imagino
alguien con haciendo mucha ejercicio, experiencia. inclusive, O sea, es el sonriendo, por ejemplo, interactuando con otras personas. Nadie, siempre Sí. es como, y realmente eso que nosotros queremos es un estereotipo. O sea, el estereotipo que pensamos de la vejez es alguien así como que ya frágil, que ya no puede hacer mucho, que más bien hay que tenerle no ni consideración, hay que tenerle como lástima, que pobrecito, no. Realmente, Puntualmente para ti, ¿qué es la edad entonces? bueno, puntualmente hablando si de vejez hablamos, Ajá. ese es un término que a nosotros nos interesa mucho de los geriatras, porque es la puerta literalmente de entrada para que todo lo demás se pueda entender. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, que es lo que nosotros estudiamos, el envejecimiento realmente empieza mucho tiempo antes. O sea, una vez de que nosotros nacemos, estamos programados genéticamente para envejecer. O sea, eso es parte de nuestra humanidad. O sea, sabemos que vamos por ciclos, y uno de los ciclos, obviamente, si estamos viviendo más, dentro de ese ciclo es envejecer. Y literalmente envejecer es que todo está cambiando. O sea, tanto a nivel celular, los órganos, todo está cambiando. Entonces, ese cambio es transformación, pero muchas veces lo hemos asociado con cosas negativas. Y siempre llama la atención de que uno dice edad o así, es como freno, viejo no. ¿Nos viejo va a salir canas a todos, Karen? Evidentemente. Yo, de hecho, hasta ya tengo unas cuantas, pero eso yo me rehúso a pensar que es genética, porque mi familia, de parte de mi papá, está bien canoso. Entonces, bueno, ya es la herencia que dejaron. Sí, pero sí. usualmente le digo, o sea, el contraste de la edad, incluso con la gente que ya está en esa etapa, o sea, después de los 60, es como culturalmente una pelea. Yo lo veo. Porque a veces, por ejemplo, él dice, mira que no sé, ella es geriatra, o mis papás le dicen, mira que ella es geriatra con personas tal vez de 70, 72, así. O sea, que obviamente ya son pacientes que uno dice, ya son pacientes. Sí. Entonces, pero tal vez se ven muy bien, tal vez estaban, o sea, se ven bien, literalmente. Entonces ellos empiezan, ¿yo a qué voy a ir a un geriatra? Si viejo no estoy. O sea, ¿yo para qué? Si yo estoy bien. Pero realmente lo ven como que fuera una condena. O sea, lo dicen de manera, ¿yo para qué? Todavía estoy muy, muy joven. Y la edad realmente, o esa parte no tiene que ver con cómo tenemos que cuidarnos. O sea, porque creo que esa parte como que se malentiende. Porque, por ejemplo, si nos ponemos ya en contrastes, vaya, por ejemplo, si yo le pregunto si cree que yo estoy vieja, usted probablemente me va a decir, no, o sea, apenas empieza a vivir. Si yo le pregunto, tal vez, por una persona de 70, 75 años, yo le pregunto, ¿usted cree que está vieja? Usted me dice, la verdad que no creo que esté tan vieja. Entonces le digo, la edad realmente para nosotros viene a ser algo que es más cultural, más social. O sea, si la sociedad dice que a partir de los 60 ya somos viejos, todo el mundo lo acepta como regla. ¿Okay? Sí. Incluso aquí, por ejemplo, hasta ley tenemos. La ley de la tercera edad, de la cuarta edad, que ya después de los 60, bueno, ya me pueden dar el descuento de la tercera, ¿no? Entonces, culturalmente creo que está como bien marcado, pero realmente no sabemos cuáles son las implicaciones de esto. O sea, creo que casi todas las implicaciones que vemos son a nivel negativo. Y yo lo veo todo el tiempo porque diría, bueno, o sea, ¿por qué tenemos que ver las cosas negativas si es una etapa más de la vida? O sea, se me ocurre lo siguiente entonces, con esta reflexión que tú tienes, bueno, explicando un poco el tema de los números. Los números. También puedo entender lo que el cuerpo va manifestando a medida que van pasando los años. Es que va cambiando, ¿cierto? La funcionalidad. Sí. ¿Sí? Ajá. Sí, va cambiando. Ok. Pero mira esto. Es muy importante lo siguiente. La gente dice, es que yo respeto sus canas. ¿Por qué se respetan las canas? ¿Por qué se deben respetar las canas? Porque nos está hablando de experiencia, probablemente, de sabiduría, de más tiempo vivido. Y usualmente uno asocia tiempo vivido a más experiencia y más sabiduría. O sea, lo que nos han enseñado usualmente. Ok. Pero mira esta reflexión. Esto está, pero hay que... Potente. Sí, potente, como tú dices. Y es lo siguiente. Ok, ¿debemos respetar las canas? Sí. Claro que sí, porque las canas significa que el tiempo ha pasado en esa persona. Exactamente. Que su cuerpo está generando y está produciendo ¿qué? Decoloración, ¿cierto? Sí. En el cabello y otras áreas del cuerpo que van poniendo flácidas y que con el ejercicio se pueden mejorar, ¿cierto? Claro. Ok.
las canas se respetan. Ahora, ese es el primer nivel para mí. Siguiente nivel es cuando esa persona ha sabido utilizar su tiempo y su experiencia en beneficio de. Ese es el siguiente nivel de las canas. Porque hay gente que tiene canas y sigue cometiendo errores. Sí. De los años 20, 30 o 40. Completamente. Ok. De ese tipo de personas tengo ahí en la consulta también, pues porque van preocupados por algo que dejaron de hacer y como que ya es el momento porque el tiempo está pasando. Y lo último, fíjate bien, lo último es cuando esa persona, esa sabiduría la cual tú has dicho, la puede compartir con otra persona. Puede ser ese maestro eterno de los consejos para la vida. Entonces, tiene canas, tiene conocimiento y sabe compartir la información. Sí. Yo creo que a eso debemos llegar, por ejemplo. Tratar de aspirar. Claro, o pretender aspirar. ¿Por qué? Porque efectivamente todos vamos a tener, si sabemos aprovechar la experiencia, en ese correr de la vida, en esos años 60, 70, en fin, viene la experiencia. Y si no la sabemos captar, se vuelve complicado el hecho de no utilizarla. Entonces, este es como un gran consejo que tenemos. Pero, importantísimo también, ¿qué tan frágil somos a estas edades? Karen, ¿de verdad ocurre? Sí, pero no. Vamos a explicar un sí, pero no. Ajá. O sea, ¿qué es lo que cambia realmente con el envejecimiento y con la edad? Okay. Sí. Punto 1, como decía previamente, literalmente cambia todo. Y cuando me refiero a todo es tanto a nivel molecular, a nivel de las células, o sea, a nivel físico, es evidente que diga, ok, tal persona tiene más edad, que tal vez no lo aparente tanto como alguien, tal vez por su genética, por su forma de cuidarse, todo lo demás. Pero que el tiempo ha pasado y que se nota, ¿ok? Esa es una cosa. Luego también va cambiando, por ejemplo, físicamente la persona cambia y todo su estructura, por así decirlo, cómo funcionan los órganos también se va modificando, algo que nosotros estudiamos bastante. Segundo, cambia bastante incluso la mente de las personas, o sea, cómo piensan ya no es igual que una persona más joven o tal vez 10, 15 años antes. Y de hecho es lo esperado, o sea, si alguien mayor me está pensando como un niño de 5 años o de 10, realmente existe un problema, ¿ok? También a nivel de las emociones, las personas ya no sienten igual que antes, o sea, probablemente las cosas que para ellos antes eran importantes, ahora ya no lo son tanto, o lo que en este momento es importante, antes tal vez no lo valoraban tanto. Incluso le digo, es interesante ver esto porque, o sea, tal vez para mí en un punto diga, ay, esto es más importante que el correr de aquí para allá, y me gusta mucho también, porque a veces me hacen la pregunta, aquí como metiendo un poco de mix, y doctora, ¿y usted por qué estudió geriatría? O sea, creo que de las preguntas más frecuentes que me hacen en la consulta es esa. Pero es una pregunta como con asombro, así como de, ¿y quién quiere estudiar esto realmente? Ajá. O sea, ¿y hay algo que hacer? ¿Quién se va a interesar por la gente mayor, por ejemplo? Ajá, literal. Esa es la... Pero le digo, casi la mayoría, o sea, ¿quién lo pregunta? Me lo preguntan los familiares, cuando así realmente ya están como de, ya no sé qué hacer con mi papá, mi mamá, mi abuela. Me lo pregunta incluso el mismo paciente y me dice así como de, ¿y usted por qué estudió esto? O sea, como, ¿quién se puede interesar en nosotros si realmente la gente o la sociedad piensa que estamos en decaimiento y ya no hay mucho que hacer y que ya somos como una carga? De hecho, a veces ellos se sienten como una carga. Entonces yo digo, sí, y de hecho hay mucho que estudiar, créame que hay demasiado que estudiar en un cuerpo que ha vivido tanto tiempo, porque obviamente nosotros tenemos que ver el efecto que ha generado el tiempo ya en esa persona, el efecto que ha generado las circunstancias en las que ha vivido. Entonces ya todo eso a nosotros nos empieza a interesar. Entonces le digo, ya cuando yo empiezo a ver esto, digo, y ya, por ejemplo, en el día a día de mi consulta, realmente reafirmo qué bueno que yo elegí esto, porque realmente sí me gusta. O sea, cuando la gente me empieza a decir eso, y uno dice, bueno, yo no estoy todavía en esa edad, pero realmente me enseñan a decir, bueno, me enseñan otras cosas. Por ejemplo, ay, doctora, tal vez uno todo preocupado, mire sus exámenes cómo están y hay que hacer esto. Ay, doctora, pero yo me siento bien, tranquila. Y todo angustiada. Y sí, todo, no, literalmente preocupada, sí. Preocupada. Mire esta glucosa cómo está de alta, mire esta presión.
Pero mire, doctora, mejor mire, la vez pasada yo andaba mal de la presión y con esa pastilla me la he tomado como usted me dijo, yo estoy ya controlada de la presión. Yo así de, señora, pero tranquila. Yo, ¿cómo puede? O sea, me encanta muchas veces eso que le dan ese tipo de respuesta resiliente que tiene la persona. Exactamente, o sea, resiliencia con tanta paciencia, y luego también le dan sus comentarios así como de, mire, la verdad que, mire, doctora, así me lo han dicho tal cual. Mire, la verdad que yo vengo aquí, me dice, porque primero Dios y después usted. O sea, yo sé que lo que usted vaya a hacer es porque Dios quiere que así pasa. Así que, y entonces, realmente, o sea, tipo de respuestas que yo usualmente, cuando he atendido gente más joven, nunca las he tenido. Ya sí las obtengo de personas mayores. Entonces le digo, ese cambio realmente a uno como médico le impacta. Y sí creo que sentaríamos aquí varios geriatras, la mayoría nos dijeran eso. Y hay una reflexión con esto, fíjate, por ejemplo, cuando yo le digo a los pacientes que esto pasa mucho, y vamos al tema cultural, familiar cultural, que es cuando esa persona, ese adulto mayor, se siente, por ejemplo, relegado, que ya no ocupa tanta atención, por ejemplo, en la familia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La misma familia tiene una responsabilidad emocional con ese paciente, con esa persona. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay que motivar al adulto mayor a que siga haciendo las cosas que le han favorecido por toda su vida, a que le han dado energía, a ese, por ejemplo, nivel de respuesta en donde la preocupación no abruma tanto su condición de salud. Yo te aseguro que ese tipo de personas son las que viven el día a día despacio, sí, de la manera más relajada posible. ¿Por qué, verdad? Porque obviamente si hablamos del estrés, si hablamos de la ansiedad, que eso, la depresión, que son condiciones, son trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad también, todo esto atrapa a la persona y no la deja ver ese día después. Sí. ¿Verdad? Entonces, una persona con una actitud de ese tipo, qué interesante verlo, ¿verdad? Que, claro, a la responsabilidad de darle la mejor recomendación en base a lo que la persona está padeciendo, pero como a la vez también la misma persona se da una respuesta positiva, resiliente, de una actitud de que, bueno, o sea, yo tengo esta condición, y sí, voy a escuchar, voy a poner atención, pero puedo seguir. Es como darse la oportunidad de conectar con esa respuesta positiva y seguir adelante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vive rápido la generación actual? Sí. La gente de tu edad. Bueno, explica un poco. Vamos a hacer así como en contexto, porque creo que tal vez obviamente antes de mí hay otra generación, pero hablando de mi generación específicamente, creo que sí. Y de hecho, o sea, porque uno anda como que todo quiere ya, o sea, todo lo quiere lograr ya, que por ejemplo quiere tener las cosas materiales ya, que quiere que las relaciones también ya sean de ya, o sea, construir el éxito que muchas veces la sociedad nos impone ya. Entonces, realmente uno aprende de generaciones mayores que realmente le dicen, no, es que no todo es hoy y no todo lo vas a construir de un día para otro, que realmente las cosas que son buenas y que son valiosas te van a llevar tiempo. Entonces, creo que esa también ha sido una de las cosas que me han enseñado mucho mis pacientes, esa parte de decir, si realmente algo vale la pena, es algo en lo que hay que invertirle bastante, hay que construirlo porque no va a aparecer de un día para otro. Incluso eso también me lleva a mí como una reflexión, porque usualmente la gente más joven o incluso gente de mi edad o amigos me han dicho, bueno, vos que sos geriatra, decime cuál es la mejor recomendación para envejecer saludablemente, porque es lo que nosotros tratamos de promulgar, que es envejecer saludablemente y envejecer de manera exitosa. Entonces, una de las cosas que yo creería, y lo puedo resumir en una sola palabra, es inversión. O sea, si realmente uno quiere envejecer bien, tiene que invertir. O sea, ¿invertir en qué? Ok, si yo quiero tener un buen cuerpo,
un cuerpo no físicamente hablando, estéticamente, Sí, que comprendo. sea bonito, Sí. sino un cuerpo que me sea funcional y que me permita hacer todo lo que yo quiera hacer cuando yo ya tenga, no sé, 80, yo tengo que construirlo ahora. O sea, porque no va a aparecer por obra de magia a los 80 años cuando yo no hice ejercicio, cuando yo no me alimenté bien, cuando no tuve buenos hábitos, eso no va a aparecer. Sí se puede construir más cercano, pero obviamente existe una reserva. O sea, si yo preparé mi reserva, eso me va a servir después. Y obviamente ahorita mismo también. Invertir, por ejemplo, en mis emociones. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, la parte de la psicología o la parte de las emociones, creo que ahorita nos está abrumando demasiado. O sea, la ansiedad, la depresión, esa parte de que todo quererlo rápido, sí o sí nos está afectando. No dormir tanto, bueno, por ejemplo, mi carrera era no dormir. O sea, guardias, turnos, no dormir. Sí. Eso realmente lo lleva a uno a un nivel que dice, me colapsa. Pero ¿qué va a hacer uno? Ni modo. O sea, es la vida usual del médico y uno básicamente es algo que tiene que hacer sí o sí. Pero ya después ahorita, como de manera consciente, digo, bueno, es cierto que no estuvo bien, pero era parte del proceso. Y ahora que tal vez yo ya puedo visualizarlo mejor, digo, bueno, dormir es parte esencial. Y si yo quiero envejecer bien, tengo que tratar de que todas mis áreas de la vida, o sea, de que yo trato de inculcar en mis pacientes, hacerlo en mí misma. Entonces, eso es otra cosa. O sea, si yo quiero también que uno de los puntos importantes es las relaciones personales que tenemos con las demás personas. O sea, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que está alrededor. Entonces, una de las cosas que más se ve y se estudia incluso en geriatría cuando hablamos de adultos mayores es qué es lo que nos da más calidad. O sea, eso es lo que nos interesa a nosotros porque nuestro punto de máximo nivel, o sea, lo que nosotros esperamos lograr con cada paciente es hacer que ese paciente tenga mejor calidad de vida. Pero entonces empezamos a estudiar qué nos da más calidad de vida a nosotros, que la salud, que esto. Pero realmente el parámetro más importante es las relaciones de calidad que nosotros tengamos. Entonces, eso también es inversión. O sea, si yo no invertí en mi etapa joven, en mis amigos, en mi familia, en tener mejores relaciones, no puedo esperar que cuando ya esté mayor yo tenga relaciones de calidad y no me vaya a sentir solo, no vaya a estar con depresión, con ansiedad, porque yo lo veo todo el tiempo. Y realmente cuando uno pregunta a ver qué pasa, es que realmente esa persona nunca construyó una buena relación de calidad con las personas que tenía alrededor. O incluso el mismo concepto que uno tiene, podemos hablar incluso de su nivel, a nivel espiritual, que también nosotros lo vemos mucho. Si eso no se construye en etapas más jóvenes, empezamos a ver crisis vitales después, que yo creo que a usted también le corresponde ver todo eso. Entonces nos damos cuenta que realmente envejecer es un paquete completo. O sea, envejecer, si uno realmente lo viera como tal cual es un paquete grande. O sea, y viene dentro del paquete, yo creo que podría ser, como diría uno, una caja de Pandora, porque viene muchos componentes dentro. Y realmente a veces uno no piensa en eso. O sea, porque le digo, yo no pensaba antes de estudiar esto que yo iba a envejecer. O sea, es tan obvio, pero no lo pensaba. Incluso creo que hay mucha gente de mi edad o un poquito más grande que no piensa que va a envejecer. Solo es como, no sé, un día me desperté y ya pasaron 50 años y ya soy la Karen de los 80, que tiene 80 años. Pero nunca pensé en cómo iba a construir esa Karen de los 80. Entonces creo que tal vez en las generaciones más jóvenes eso es el punto que nos está faltando. O sea, visualizarnos cómo queremos vivir esa etapa. O sea, y es literalmente, para mí, como diría, inversión. Inversión a todos los niveles. Aquí un detalle, Karen, muy importante y muy valioso que debemos remarcar en este conversatorio. Sí. Es el siguiente. Fíjate. El ser humano se le llama de la siguiente forma. Nosotros somos gregarios por naturaleza. Dependemos de otros seres humanos. De hecho, nuestros inicios fueron en un grupo, Sí. la cual se llama familia. Sí. Entonces, en esa familia aprendimos a... Todo lo que sabemos viene de ahí. Somos el reflejo y el resultado de lo que ahí pasó. Exacto. Entonces, naturalmente, si a mayor habilidad de contacto social, mayor fortaleza emocional vamos a tener en las últimas etapas de los años. Sí. Porque eso viene desde ahí. Se vuelve una necesidad. Se vuelve algo que tú realmente lo vivencias a diario y disfrutas de eso. Entonces, el tipo de personas que comparte con otras y que se da
abiertamente, a ser genuino, a ser auténtico, ese tipo de relación emocional y afectiva se ve trasladada también no solamente a la familia, sino que también a la pareja. Sí. Entonces, una persona va a tener mucha mejor salud emocional en cuanto mayor probabilidad tenga para interactuar con otras personas. Es decir, pensar nosotros que nuestros adultos mayores deben estar ahí en casa, sin salir, porque es un riesgo, pero que claro que es un riesgo, lo sabemos, pero sabiéndolos cuidar, sí podríamos promover que ellos tengan esa vivencia como la tuvieron 50 años, 70 años antes de esa edad. Y eso los fortalece porque lo afectivo se construye en base a esa cercanía personal. Sí. Entonces, claro, lo que tú estás diciendo es muy importante porque hace que la persona, mira qué interesante, Karen, continúa creciendo afectivamente. Esa persona da consejos de calidad. Esa persona puede compartir experiencias que le van a servir de mucho a la juventud, esa juventud que anda corriendo ahora. Los runners. Los runners, claro. ¿Y sabes por qué? Porque como estamos en la era de la información, sí, y todo lo quieren en un clic, sí, y a nosotros nos costó, es decir, había teléfono fijo en casa y había que estar ahí para recibir una llamada, y ahora tú andas el mundo entero en tu celular. Sí, entonces el mundo, de verdad, en esta era de la información, el mundo ha cambiado totalmente. Sí. Y por lo tanto, la expresividad emocional, por lo tanto, las relaciones y el concepto que se tiene de las personas. Entonces, es muy importante cómo decir que efectivamente a una persona de la tercera, cuarta, quinta edad se ve beneficiado con la cercanía de otros que le comparten afecto, que están ahí para decirle lo bien que está haciendo las cosas a pesar de su edad, que es una persona que está listo para dar un buen consejo o una opinión, y eso los hace crecer, los hace tener todavía el sentido de pertenencia a esa familia. Sí, de hecho también me pasa bien frecuente de que me gusta tanto la sinceridad de una persona que ya está más mayor, porque desde, por ejemplo, a mí me pasa, desde que llegan al consultorio me dicen, mira doctora, yo no quiero tomar ninguna pastilla más, y de hecho no quiero seguir tomando ningún medicamento, y yo ni tan siquiera quería estar aquí, a mí me trajeron. Y yo dije, me gusta, o sea, porque realmente se ponen, yo creo que uno antes se pone como muchas máscaras, quiere tratar de suavizar las cosas, pero no dice las cosas tal cual como uno las piensa o las siente. Y me he dado cuenta de que conforme a más edad, los pacientes ya son sin filtro. O sea, si no le gusta algo, me lo dice tal cual. O sea, y si no quiere regresar, me lo dice, no voy a regresar porque yo ya no quiero. Está bien. O sea, yo no voy a hacer esto porque no quiero. O sea, a veces uno como que, ¿y por qué no vas a venir? Y empieza a empezar a buscar excusas, que aquí, que allá. No, ellos no me van a buscar excusas, no quiero, y ya, fin del asunto. Dije, wow, tan fácil que decir no quiero, no sé, mira, o no sé. Entonces no sé a partir de qué momento uno ya empieza a ser tan espontáneo, o a partir de qué momento uno ya empieza a hablar sin filtros, o sea, o cómo se adquiere esa capacidad para que uno ya... Hay una perspectiva de vida, Karen. Pero es bien importante reconocer también el momento actual, que te puede servir de mucho decir, no, es que no quiero, te puede servir de mucho, pero también te puede afectar. Ahora bien, recuerdo yo aquellos años de mi colegio, en fin, etcétera, en donde hace nada, donde había que pensar para decir las cosas. Sí. Hoy, ¿sabes qué, Karen? Yo lo digo tal cual. A veces hasta, tan libre y espontáneo, porque yo digo, llegar a esta edad y reprimir lo que tú estás sintiendo acerca de las cosas no te trae ningún beneficio. Sí. Y que se enoje quien se enoje, ¿qué importa? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Saberlo equilibrar, porque obviamente no es en todos los lugares que vas a poder hablar así. Y no con todas las personas. Y no con todas, por supuesto que... Pero, ¿y tú? Esa gente con la que trabajas que te llega así, ¿crees tú que es la gente más difícil
o es la gente más honesta? De hecho, eso también, vaya, por ejemplo, mis alumnos me lo preguntan bastante y me dicen, doctora, pero ¿y cómo se hace para tratar con ellos? Porque son bien difíciles. Y usualmente lo hemos tachado de personas difíciles. O sea, porque por lo mismo. O sea, porque son muy directos en la forma de decir las cosas. O, por ejemplo, que les empiezan a decir que me duele por aquí, por allá. Entonces, como que les salen con muchas cosas que a veces pueden ser cambiantes. Pero realmente yo les digo, miren, lo que pasa es que no los conocemos. Y realmente a veces yo le digo, pensamos que las personas después de cierta edad más bien ya se vuelven como que si fueran extraterrestres. O sea, pero realmente siguen siendo personas. O sea, son personas en otra etapa de la vida. Entonces realmente, si bien no me deja pues mentir, cada etapa trae sus propios retos, sus propias necesidades y sus propios desafíos. O sea, no es la misma etapa, por ejemplo, tal vez de un niño, tal vez de un joven. Va a tener otros retos, va a tener otros desafíos y tiene otras necesidades que son completamente diferentes a las que tiene una persona ya más mayor. Entonces, realmente por eso ya empieza a surgir áreas nuevas, como la geriatría, en las cuales nos diga, bueno, tenemos que conocer, si queremos ayudarle a alguien, tenemos que conocerla, sí o sí. Creo que es algo que usted ve mucho en una consulta de psicología. O sea, no puede darle terapia a alguien si realmente primero no la conoce, no sabe por qué está ahí. O sea, ¿qué es lo que pretende esa persona? O sea, porque, diga, seamos como honestos. Uno puede ser muy bueno, porque a veces me dicen, sí, uno puede ser muy bueno en lo que hace. Pero si la otra persona no piensa que uno le puede ayudar o no puede reconocer sus necesidades, ¿sabes qué es lo que hago yo? Ahí murió todo. ¿Sabes qué es no lo puedo que hacer yo? nada Mira, yo por esa persona. Te voy a compartir algo potente, ¿verdad? ¿Cómo dices tú? Y es esto. A mí me gusta hacerle esta pregunta a los pacientes, a todos los pacientes que veo que no hayan por dónde salir, están sofocados, en fin, y quieren resolver las cosas ya, y aún siendo mayores. Sí. Y es esta. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo más importante para usted en este momento de su vida? Lo más importante. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Porque eso de hecho ya se ha estudiado en estudios de investigación de adultos mayores y ya tenemos estratificados, o sea, en los grupos poblacionales. Pero vamos a ver aquí en Honduras qué le han dicho, a ver si coincide con... Fíjate bien, y hay diferentes respuestas. ¿De acuerdo? Claro que sí. Los muy mayores, ¿sabes qué dicen? Sí. Yo empezar a despedirme, dice. Me siento tan bien que mejor quiero despedirme en pleno goce de mis funciones mentales. ¿Qué te parece? Excelente. Me parece bien, o sea. Exactamente, ¿verdad? Y aquellos que todavía les falta cosas por cumplir, entran en una fase, están todavía como cierta depresión porque no cumplieron algo que tenía que haberlo hecho y ahora se ven enfrentados a que probablemente no lo logren. Sí. Y entonces empieza una respuesta como, ¿y de verdad merezco yo lo que estoy viviendo en este momento? ¿Será que no hice lo que tenía que hacer? Uh-huh. ¿Será que no cumplí con lo que yo de verdad me propuse en aquel momento? O sea, se cuestionan. Sí. ¿Verdad? Sí, porque obviamente empiezan a cuestionar lo que ya pasó, si lo habrían hecho de manera diferente, si hubieran tenido otros resultados, qué va a pasar después. Uh-huh. Entonces, de hecho, también eso yo lo veo mucho en consulta, o sea, pacientes con mucha depresión, pacientes con ansiedad, pero también aquí juega otro rol bastante cultural, que usualmente ellos dicen, no, y eso no existe. O sea, porque también ellos crecieron en una etapa en la cual hablar de emociones, que de hecho usted lo decía al inicio, y eso que es una etapa la suya, sí. Para mí, por ejemplo, de geriatría, entraría en una referencia que le damos párvulos de geriatría, o sea, apenas empieza, o sea... Como yo. Usted es un párvulo apenas, o sea, no vamos a revelar edades, pero para mí usted está jovencito. O sea, porque, vaya, por ejemplo, la persona más mayor que yo he visto es de 106 años, entonces... Sí, está grandecito, ¿eh? Está grandecito. Sí, bueno, eso fue cuando estaba estudiando, sí. Pero de aquí en Honduras la más grande ha sido 101. Entonces a nosotros realmente las edades no nos asustan, o sea, porque a veces uno dice, a mayor edad, ya, ¿para qué? No, realmente para nosotros la edad es el número que va a empezar a definir otras cosas, pero a mí no me va a definir una conducta médica o me va a decir sí, no, porque realmente detrás de cada edad hay un montón de componentes que uno tiene que evaluar. O sea, ¿cómo le explico? O sea, una de las edades que es más diferente, o sea, más heterogénea,
es la etapa de ser adulto mayor, o sea, después de los 60. Usted va a encontrar que, por ejemplo, puede ver una persona de 65 que sea un runner, como acabamos de decir, y de hecho los ha visto, por ejemplo, en los bulevares corriendo y uno dice, wow, o sea, los ve como esos adultos mayores extraordinarios y realmente son extraordinarios. Pero al mismo tiempo usted puede encontrar a alguien de la misma edad que esté muy afectado por alguna condición médica y que esté postrado en una cama. Los dos tienen la misma edad, pero los dos no están en las mismas condiciones ni en las mismas circunstancias. Entonces, no podemos decirle por la edad tanto. O sea, si yo le digo nada más, hombre de 65 años, ¿usted qué se imaginó? Óigame, te lo digo yo, corriendo. Corriendo, o sea, exactamente. O sea, uno quisiera que ese dato cambiara mentalmente aquí en la mente y dijera, a ver, hombre de 70 años, mujer de tanto, ¿cómo se le imagina? Porque probablemente eso que se imagine, si está más joven, va a ser usted. Sí. En una etapa más, en unos cuantos años. Así va a ser. Karen, me acaba de decir el equipo de producción que nosotros ya estamos como en un segundo podcast en el primero. Dios santo. Así que yo quisiera que digas algo al final de este primer conversatorio, ¿verdad? En lo que tenemos ahora de sin fecha de vencimiento. Sin fecha de vencimiento. Extraordinario. A ver, te escucho. Bueno, la verdad que esta es una iniciativa que creo que uno se junta realmente con las personas que, como dirían uno, así como está hablando la nueva, está en la misma vibra que uno. Entonces, me parece interesante esto porque me recuerdo que salió esta conversación una vez en el hospital en Cemesa, hablando de tal cosa. ¿A usted le interesa eso? A mí también, deberíamos de hacer algo. Y surgió de una plática que yo creo tal cual que nadie esperaba que surgiera. Sí. Pero realmente creo que sí hay necesidad de que uno realmente vea las etapas de la vida como valiosas. O sea, cada etapa de su vida creo que nos puede aportar algo y realmente aporta algo. Entonces, creo que lo valioso es que uno lo reconozca. Primero, por ejemplo, como le decía, yo no estoy todavía en esa etapa, pero realmente a mí me gustaría construir una sociedad, como Honduras, por ejemplo, en la cual uno vea a las personas mayores y el envejecimiento como algo natural, porque es algo natural, algo que fluye, y ver realmente que se construye una sociedad más justa para todos, porque realmente si lo hacemos de esa manera no nos va a dar miedo llegar a etapas más avanzadas, porque le digo, hay gente más joven que me ha dicho, ay no, yo no quiero llegar a esas edades, pero realmente no es que no quieran llegar a esas edades, lo que realmente no quieren es llegar a ver tal vez como fueron sus abuelos que estuvieron tal vez aislados, solos, postrados en una cama, o sea, viviendo condiciones que realmente no es la vejez. O sea, la vejez realmente es otra cosa diferente, que creo que en este podcast lo que estamos tratando de hacer es darle una cara diferente y verlo que realmente no hay fecha de vencimiento para poder vivir sin límites. Extraordinario, de verdad será un gran reto. Sí. Una tremenda tarea y... Bastante. Pero hay muchas cosas que se pueden hablar. Por supuesto. Y vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a ir dando, vamos a ir avisando de los temas. Vamos a tener los invitados que hemos conversado acá. Así es que en lo positivo, vive sin límite. Hazlo ya. En esta, digamos, primera entrega del episodio Sin Fecha de Vencimiento, para nosotros es de gran privilegio compartir todas estas experiencias de la consulta, todo lo que hemos del día a día, del conversar con otras personas, nuestros familiares. De nuestra familia incluso. Correcto. De papás, abuelos. Ajá, que están allí listos y prestos para poder cosas opinar. Que muchas veces no las entendemos, que sí, por qué se comportan así. ¿Es por la edad o no por la edad? Aquí vamos a resolver esas dudas. Si es por la edad o no es por la edad. Exactamente. Y la mayoría de las veces vamos a encontrar, lo vamos a saber, que es por una actitud mental y una decisión. Fíjate bien. Sí. Y si eso es así, entonces yo creo que la gente va a poder entender nuestro mensaje. Así es que, en lo positivo, vive sin límite, hazlo ya. Es la hora